Saludos amigos, bienvenidos a Muévete, el programa del cooperativismo. En Puerto Rico, ciertamente en ocasiones solemos darnos muchos golpes de pecho y pregonamos que contamos con legislación de avanzada, no solamente en el campo civil, sino en el campo criminal también. Entonces vamos a conversar a ver cuán cierto es esta premisa. Y para discutir sobre estos alcances nos acompaña el licenciado Félix Vélez Alejandro, que es el director ejecutivo de la Sociedad para la Asistencia Legal de Puerto Rico. Bienvenido, licenciado, a Muévete. Sí, muchas gracias por la invitación y a la orden aquí. ¿Qué es la Sociedad para la Asistencia Legal en Puerto Rico? Bueno, la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad sin fines de lucro su fin primordial es defender a aquellas personas indigentes acusadas de delitos en Puerto Rico, ¿verdad? La entidad fue fundada en el año 1955, o sea que ya tenemos 66 años, cumplimos ahora en febrero, ¿verdad? Porque fue en el mes de febrero del año 55 que vino a esta entidad, y contra viento y marea a través de los años se ha mantenido firme y es la voz firme siempre defendiendo los derechos de los ciudadanos en Puerto Rico en el área penal y más allá del área penal en términos de derechos constitucionales. Y principalmente atendemos a las personas acusadas de delitos graves, ¿verdad? Que es donde está la exposición mayor de las personas a perder su libertad, pero también se atienden delitos menos graves, se atienden derechos de confinado. Nosotros somos la única entidad en Puerto Rico que tiene una división especializada en derechos de confinados. Posiblemente es la única con todas las dimensiones que tiene, incluyendo la nación americana. En toda esta jurisdicción, que es la que nos gobierna a nosotros, nos rige, es la única institución. Atendemos derechos administrativos a nivel de la Administración de Corrección, los defendemos ante la Junta de Libertad o Palabra, y así cada una de las diferentes peticiones que ellos tienen. Tenemos un programa de justicia juvenil, un programa que ha sido premiado recientemente, reconocido en los Estados Unidos por la defensa férrea que hacemos de los menores en Puerto Rico. No solamente los defendemos en los tribunales, tratamos de promover legislación y respaldar legislación que se radica, que beneficia los derechos de los menores. Esas son las tres áreas fuertes que tenemos: a casos de adultos, de menores y derechos de confinado. Ustedes, hay algo que debe quedar medianamente claro. Ustedes no son un organismo gubernamental. Correcto. Nosotros somos una entidad privada sin fines de lucro que no responde al Estado. Nosotros no tenemos atadura en términos de cuando vamos a defender a un cliente. Nosotros hacemos los planteamientos que haya que hacer, no importa quién se pueda molestar. Obviamente nosotros dependemos del Estado, porque nosotros recibimos una asignación gubernamental que es la que nos permite correr las operaciones. También nosotros recibimos ingresos por los conceptos de las estampillas de sellos de la Sociedad para Asistencia Legal, que nos llegan unos fondos por ahí, ¿verdad? En los últimos tiempos, pues estos fondos se han ido reduciendo a medida que quizás la población merma o la actividad económica merma, pues esos ingresos merman. Pero básicamente esas son las dos fuentes de ingresos. Así que nosotros dependemos del Estado desde el punto de vista económico, pero desde el punto de vista de defender los derechos de los acusados, nosotros somos una entidad totalmente independiente de criterios. Y lo mismo cuando comparecemos a la legislatura, nosotros participamos activamente, nos solicitan, ¿verdad?, que participemos con nuestras ponencias en diversa legislación que afecta a derechos ciudadanos y cambios a las reglas de procedimiento criminal. Nosotros
ponemos nuestra posición. En ocasiones favorecemos lo que promueve el legislador, en ocasiones proponemos que se hagan enmiendas y en ocasiones nos oponemos tenazmente si afectan los derechos del acusado. Y en eso, pues, los legisladores y el Ejecutivo están conscientes de que nosotros tenemos una misión que hacer y nosotros tenemos que funcionar independiente al Estado. Y tiene que ser así, porque el Estado, a través de su Departamento de Justicia, es el que acusa a los ciudadanos. Claro. Pues el Estado no lo puede acusar y por otro lado defenderlo. Por eso es que el Estado, esa responsabilidad de dar asistencia a abogados, que es del Estado y está en la Constitución nuestra, pero nosotros, la sociedad, es la que hace valer ese derecho de asistencia de abogados. En tiempos de promesa, ¿verdad? Que ya llevamos unos años sometidos a este régimen de promesa, ciertamente hay muchas maletas y muchos personeros que identifican lo que deben ser áreas de interés apremiante y que deben estar con una prioridad máxima. ¿Están ustedes afectados, han sido afectados por determinaciones presupuestarias? Bueno, básicamente así ha habido una reducción en los últimos años. En el 1916 se hizo un recorte, ¿verdad? Y nosotros hemos tenido que tomar medidas. Nosotros hemos reducido la plantilla de personal. Nuestra plantilla se ha reducido casi un 25%. En los últimos 5 años se ha reducido un 25%. Hemos tenido que hacer ajustes, distribuyendo personal, haciendo cambios. Y hemos hecho nuestras medidas para ajustarnos a esa baja en el presupuesto, pero donde más hemos sentido últimamente pues una baja es en los conceptos que nos llegan por la venta de sellos. Que si la economía se detiene, como por ejemplo el huracán María, la economía se detuvo, en los terremotos, en toda esta pandemia, porque a medida que la actividad económica se contrae, pues la venta de sellos disminuye, ¿verdad? Y tenemos unas preocupaciones en esa área de los sellos, pero ciertamente hemos podido hacer ajustes, ¿verdad? Según van las circunstancias, obviamente, pero la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad que está ubicada dentro de los grupos que son ¿verdad? de primera necesidad, de primera respuesta, primera necesidad. Porque si la Sociedad para Asistencia Legal no existiera, el sistema criminal se detiene, porque alguien tiene que defender a las personas que son acusadas y se crearía un caos, como ahora mismo hay una especie de caos por la forma y manera que se están trabajando los casos, por la pandemia. Nosotros hemos llevado una batalla, porque la posición de la sociedad es que los casos no se vean de manera remota, que se vea presencial, como es el derecho que consagran las reglas y las normas jurídicas que nos gobiernan. Y entonces todo eso ha traído una serie de dificultades, pero nosotros seguimos librando la batalla. Sea el sistema que esté, nosotros vamos a estar firmes. Y así que la Sociedad para Asistencia Legal es una entidad que es necesaria para la sociedad. ¿Cómo los ciudadanos acceden a su servicio? Sea porque una vez una persona, un ciudadano es acusado, tiene que comparecer a un tribunal, se declara que no tiene recursos y el tribunal le asigna recursos o lo llama a usted o directamente una vez una persona es acusada, ¿cómo accede a los servicios, a la representación de ustedes? Sí, hay dos instancias diferentes. Va a depender de si el ciudadano está detenido porque no prestó fianza, que la inmensa mayoría de nuestros clientes están detenidos, no han podido prestar fianza. Y los otros, los que han podido prestar fianza. Los que prestan fianza, que son los menos, pues esos comparecen a nuestras oficinas, ¿verdad? Y solicitan los servicios. Se le llena una planilla informativa y se cualifica, ¿verdad? Por condición económica. La mayoría de los ciudadanos en Puerto Rico que van a nuestras oficinas cualifican, esa es la realidad. Es mínimo, casi a una mínima expresión los casos que nosotros rechacemos por cuestión económica. Entonces, los que son confinados es una responsabilidad del Estado, y eso está por una regla, llevarlos al tribunal para que la Sociedad para Asistencia Legal los entreviste.
Y eso es uno de los problemas que tenemos ahora, porque el Estado nos ha impuesto que los entrevistemos por videoconferencia y nosotros entendemos que eso no es confiable y vulnera, ¿verdad?, los derechos de los clientes. Hay casos que sí se pueden hacer, pero hay unos casos donde la conversación tiene que ser privilegiada. Nuestros abogados también se mueven a las instituciones, se han tenido que mover en medio de la pandemia, pues tratando de que el sistema corra, ¿verdad? Porque no es que nos sentemos y nos detenemos, tratamos de cooperar lo más posible con el sistema, pero siempre velando los derechos de nuestros clientes. Una pregunta, y le voy a hacer una pregunta directa. ¿Usted entiende que está realmente garantizado el derecho al acceso a la justicia a los ciudadanos en Puerto Rico? Porque una cosa es que sí, que se diga que hay acceso a la justicia. ¿Está realmente garantizado y se puede ejecutar ese acceso a la justicia de todos los ciudadanos por igual? Bueno, definitivamente el sistema tiene muchas cosas y necesita muchas cosas que mejorar en diferentes áreas. Por ejemplo, en el campo criminal, nosotros, los clientes nuestros, nosotros le damos la representación legal mejor posible dentro de las circunstancias del sistema y de la presión y opinión pública. A veces hay factores que no necesariamente tienen que ver con que tenga abogado o que lo represente. A veces hay factores externos, factores de opinión pública, de presión pública. Sí, eso lo entendemos. En Puerto Rico, uno de los factores de la pobreza no solamente la pobreza por sí mismo, es que hay una tendencia de criminalizar la pobreza, de estigmatizar la pobreza, de sesgar y dividirnos más, y lastimosamente los medios de comunicación han estado presentes. Sí, definitivamente. Yo creo que en los últimos años, yo diría que hace 15, 20 años para acá, la prensa se ha comenzado a interesar más en los procedimientos criminales. En ocasiones, pues esto ha sido contraproducente porque se crea una opinión pública muchas veces inflamatoria, porque no necesariamente en la línea editorial de la prensa va a tono con la realidad de los casos, ¿verdad? Uno que ha estado en el caso de la defensa por muchos años, a veces esto afecta para lograr seleccionar juicios por jurado, ¿verdad? Tiene su efecto, pero siempre el abogado tiene que ingeniársela para batallar con esas circunstancias. Pero en términos generales, yo siempre, y lo he dicho públicamente, yo pienso que en Puerto Rico hay que hacer una reforma total del sistema de justicia en Puerto Rico. Nosotros tenemos el mismo sistema de procesar los casos de hace más de 100 años. Okay. Tenemos el mismo sistema. Yo creo que ya el sistema necesita cambios fundamentales. Nosotros somos unos que creemos que, por ejemplo, en Puerto Rico debe crearse una figura que existe en otras jurisdicciones del mundo, que es el juez vigilante de la pena. Porque en Puerto Rico a un cliente el juez allá le pone 30 años de cárcel, 50 años de cárcel. Porque se lo tengo que decir a usted, Puerto Rico es una de las jurisdicciones donde el sistema de pena es sencillamente fuera de lo que realmente debería ser. Es un sistema de pena inhumano, sencillamente desproporcional. ¿Están ustedes en un proceso de colaboración con otras organizaciones sin fines de lucro que atiendan la protección y la defensa de los derechos de los ciudadanos? Sí, bueno, nosotros mantenemos comunicación con muchas otras entidades sin fines de lucro, tenemos buena comunicación, nosotros tenemos a través del grupo de justicia juvenil y otro programa que tenemos que se llama Sal por el País, participamos y damos orientaciones a jóvenes y a ciudadanos sobre los derechos, ¿verdad?, que le asisten, y a veces pues, es en coordinación con otras entidades sin fines de lucro. Y nos mantenemos activos, ¿verdad?, en la comunidad, haciendo cosas en las escuelas. Nosotros tenemos un programa, los directores de escuelas que quieran que nuestro grupo de justicia juvenil vaya a darle charla, nos pueden contactar a la oficina central o a través de la página pueden conseguir las direcciones. Y nosotros nos movemos a diferentes foros. Toda entidad sin fines de lucro que quiera que le demos charlas a jóvenes o adultos sobre los derechos que le asisten, así lo vamos a hacer.
Eso es muy importante, porque muchas veces se recalca sobre la dignidad del ser humano, pero se plantea como un eslogan y se deja aparte ese listado taxativo que hay de qué constituyen los derechos que nos asisten a todos, ¿verdad? Porque el derecho, pues, que gozamos todos, pues para uno poder cumplir con unas obligaciones, ¿verdad? También tiene que conocer a plenitud cuáles son sus derechos. Y en tiempos de pandemia, en tiempos, en este ya último año, porque estamos apenas a unas semanas para el tan recordado cese, ¿verdad? Lockdown que se anunció por el Estado, ciertamente ha estado en cuestionamiento en algunas ocasiones cómo se han podido afectar, lesionar derechos que tenemos los puertorriqueños, indistintamente las argumentaciones a favor, si es que debemos proteger el marco de la sociedad. Hay una serie de datos, ¿verdad?, que nos tomarían varios programas poder entrar en esta dinámica, pero ciertamente hay unos derechos fundamentales que se han visto afectados y de hecho han dado margen a algo que no se ha estado escuchando hace mucho tiempo, que no estoy oyendo nada, es sobre la reforma de la policía, ¿verdad? Si todo marchara como un relojito suizo, pues no hubiese dado espacio a que el gobierno federal hubiese intervenido, ¿verdad? Y hay un caso actualmente que ha obligado a hacer una reforma y está monitoreando, ¿verdad?, constantemente esa reforma. Y si existe una reforma es porque ha habido derechos que han sido lesionados en ambos partes, ¿verdad? Tanto del Estado como nosotros los ciudadanos en ocasiones, y no es una justificación, pero la reacción hacia cierto tipo de actuaciones o intervenciones de los cuerpos de seguridad del Estado, pues en ocasiones pues provocan el que una persona sin intención pues pudiera estar en una situación de violación a algunas leyes, algunos estatutos. Definitivamente a través de los años se ha visto, ¿verdad?, cómo han sido las intervenciones con los ciudadanos. Tan es así que las decisiones del Tribunal Supremo, hay decenas de decisiones, en muchos de esos casos, la gran mayoría de la Sociedad para Asistencia Legal, que ha tenido que promover y llevar casos hasta el Tribunal Supremo, que ha establecido jurisprudencia, ¿verdad? La jurisprudencia en Puerto Rico es vasta en términos de lo que son intervenciones con los ciudadanos. Y sencillamente, ¿verdad?, porque nosotros tenemos una Carta de Derechos, que es una Carta de Derechos es del año 52, del año de la Constitución, pero es una Constitución que es muy adelantada para sus tiempos. La Constitución de Puerto Rico es de más avanzada que la Constitución de los Estados Unidos. Claro, se hizo, ¿verdad?, mucho tiempo después y se nutrió de unas experiencias. Y están tan vigentes esos derechos que al día de hoy siguen ahí. Y han pasado ya sobre 60 años o más de la Constitución y esa carta sigue vigente. Pero los ciudadanos, todo ciudadano en Puerto Rico tiene lo que se llama una expectativa de intimidad y tiene derecho a transitar libremente por el país, ¿verdad? Porque toda una sociedad organizada y donde hay unas leyes y hay unos derechos, ¿verdad? Y aquí, como parte de ese andamiaje jurídico, todo ciudadano tiene derecho a andar libremente, caminar por las calles sin que el Estado tenga que intervenir con él. Y esa es la norma. Un funcionario del Estado no puede intervenir con un ciudadano porque se le ocurra intervenir con él. Tiene que tener lo que se llama un motivo fundado de que esa persona esté cometiendo algún tipo de delito o, en el caso de una intervención de tránsito, una infracción. De hecho, la mayoría de las detenciones que se cuestionan mucho son intervenciones de tránsito. Pues una intervención de tránsito, un policía, por ejemplo, no puede detener a una persona, pues déjame detener a ese para pedirle los papeles, ¿no? Tiene que tener un motivo fundado. La única excepción que hay dentro de eso es cuando hay un bloqueo de carretera, por ejemplo, que hay un bloqueo de carretera que tiene que tener un fin específico.
porque los bloqueos de carretera no son para ver qué encuentro, porque tienen unas reglas y unas normas establecidas por jurisprudencia, ¿verdad? Que en Puerto Rico es el caso de Henry Jeep Berríos, que es el caso que establece la jurisprudencia sobre lo que es un bloqueo de carretera, y tiene que tener un fin específico. ¿Para qué hago el bloqueo de carretera? Ok, para buscar vehículos hurtados. Ok, si es para buscar vehículos hurtados, pues debe ir dirigida la intervención a eso. De hecho, hay un caso en Estados Unidos federal que es de los casos que establecen el bloqueo, y era para buscar personas ilegales o inmigrantes, y a un ciudadano le abrieron la guantera, la gaveta. Pues en una gaveta no cabe un inmigrante, ¿verdad? Pues eso es una intervención que no tiene lógica. Y los bloqueos, por ejemplo, tienen que tener unas reglas que tengan salidas alternas, rotulación, anuncio en la prensa previamente. Pero en ausencia de un bloqueo, usted va transitando por una calle y el Estado no tiene que intervenir con usted si usted no ha cometido ninguna infracción. Cosa diferente es si usted pues no se detuvo ante la luz roja, se llevó el pare, iba transitando a exceso de velocidad por el paseo, pues ya eso le da motivo a la gente para intervenir. Que una intervención de rutina no puede ser para inspeccionarle el vehículo, decirle toque la bocina, prende las luces largas. Ni para abrirle el baúl, porque primero está haciendo un registro. De hecho, la norma es que entre más expectativa de intimidad tiene una persona en el lugar que está, mayor es la protección constitucional. Por ejemplo, en la sala de nuestra casa, ahí es donde nosotros tenemos nuestra mayor expectativa de intimidad. Pero si salimos a la calle al frente, ya la expectativa se reduce. No quiere decir que no la tenemos, pero se reduce un poco. En el caso, por ejemplo, de una persona un ciudadano, condiciones normales, no tiene ninguna expectativa de que haya cometido ninguna violación, ni que lo anden buscando, y que lo detengan a esta persona. ¿En qué momento, si se produce un arresto de esta persona, qué debe hacer el ciudadano una vez lo detienen y proceden a arrestarlo? Bueno, un ciudadano que lo detienen, ¿verdad? Volviendo al punto que usted trae, eso sería una detención para investigación, y eso en Puerto Rico pueden haber controversias y hay profesores de derecho de procedimiento criminal que pueden discrepar un poco. En Estados Unidos hay un poco de más margen para esa intervención, pero nuestra constitución, la constitución de Puerto Rico, es más amplia, concediendo derechos al ciudadano que la constitución de los Estados Unidos. La constitución de nosotros está por encima. Cosas que se permiten en Estados Unidos aquí no se permiten, porque los estados, y Puerto Rico para esos fines se considera un estado, pueden dar más derechos a los ciudadanos, no puede dar menos. Por lo tanto, Puerto Rico puede tener una constitución dándole más derechos a los acusados que la de los Estados Unidos. Pues un ciudadano, si lo detienen, el ciudadano, mi consejo es que se mantenga, ¿verdad? Se mantenga en silencio, ¿verdad? Se mantenga tranquilo para evitar, ¿verdad? Que se convierta en una situación que cree algún peligro. Y obviamente si el policía lo detiene, pues se supone que lo lleve sin dilación innecesaria ante un magistrado. Que la dilación innecesaria, obviamente se cometió un delito, porque si no ha cometido un delito, pues lo suelta. Porque se dan muchos casos que detienen a la persona, lo investigan, lo registran, no encuentran nada y lo mandan para la casa. Eso no quita, no lo acusaron, pero intervinieron con un ciudadano, alteraron su paz, su tranquilidad. Y usted puede preguntarle o debe preguntarle por qué razón me están deteniendo. Sí, bueno, por ejemplo, si la misma ley de tránsito, que vamos a irnos a la propia ley de tránsito dice que si un policía detiene a una persona, lo primero que tiene que decirle es por qué lo está deteniendo. Se supone que una vez usted lo detiene, el policía le diga el motivo de la intervención. Eso está en la sección 1022 de la ley de tránsito. Se supone que le informe el motivo de la detención. Si el policía no le dice, usted con mucho respeto le puede decir, señor oficial, ¿cuál es el motivo de su intervención? Se supone que sea, pero eso se supone que los policías estén adiestrados para eso. Okay. Porque eso no es que yo lo diga, eso está en la ley de tránsito.
la sección 1022. Tiene que decir el motivo de su intervención. Pero el ciudadano, pues, mi consejo es que mantengan silencio hasta que puedan tener acceso a un abogado. Se supone que una persona que es detenida, si le van a someter un caso, tiene que ser trasladado sin dilación a un magistrado. Y esa sin dilación, pues, se ha interpretado por jurisprudencia que puede ser hasta 36 horas. Okay. Si tienen a la persona detenida más de 36 horas en el cuartel, se presume que esa intervención es irrazonable. Y entonces puede haber unos planteamientos que puedan hacer los abogados. Claro, una detención, y se ha interpretado también que una detención de menos de 36 horas, dependiendo de las circunstancias del caso, también puede ser irrazonable. Hay una serie de aspectos que a mí me gustaría abundar. Lamentablemente el tiempo no nos permite. Así que yo le voy a estar lanzando una invitación, extendiéndole una invitación para que podamos hacer en otra ocasión otro programa, ir puntualmente en áreas que nos pueda dar luz, nos pueda orientar a la ciudadanía, particularmente qué hacer en un arresto, qué cosas no se deben hacer, si me detienen, si hay una detención por una situación de mi vehículo, qué debo hacer y qué no debo hacer, y en otras instancias relacionadas, porque hay mucha información. Si puedo tomar fotos al oficial, si no puedo tomar fotos, si puedo tomar video, si puedo grabar audio. Así que son aspectos que me gustaría que los pusiéramos en agenda para un próximo programa. ¿Qué le parece? Con mucho gusto, más adelante, y podemos, ¿verdad?, también entrarle cuando el que detienen es un menor de edad. Claro que sí. Eso es otra línea que habría que también y otro procedimiento y otra forma, ¿verdad? Y los menores también tienen que estar orientados sobre eso. Por eso es que nosotros en nuestro programa de justicia juvenil damos charlas también a la escuela, a los grupos de menores, ¿verdad?, velando por los derechos ciudadanos. Por lo pronto, nuestro agradecimiento por el trabajo que están haciendo, porque muchas gracias. Me imagino que muchísimos de los ciudadanos que ustedes atienden son ciudadanos que no son los hijos del privilegio, que son personas común y corrientes, de los que la inmensa mayoría de los puertorriqueños, pero que lastimosamente no han tenido unas oportunidades sociales y económicas que han tenido otros. Así que gracias por el trabajo inmenso que hacen ustedes por nuestras familias, por todo el pueblo de Puerto Rico, y le auguramos mucho éxito. El éxito de ustedes realmente va a resultar en una mejor sociedad y una mejor comprensión y una mejor instancia de convivencia de todos los puertorriqueños. Así que mucho éxito y gracias. Muchas gracias. Gracias por la invitación. A ustedes, amigos, nos estaremos dando cita en la próxima edición de Muévete, el programa del cooperativismo. Hasta luego. Casa. Apartamento. Si lo puedes soñar, lo puedes hacer. Tu solución hipotecaria. Vega Coop. De tu lado, siempre. Produce Here and Now para Vega Coop.